Hola, buenas noches. ¿Podían presentarse? De nuevo. ¿Tú no? De nuevo, No hace falta. Sí, bueno. Maestro. Me llamo Oscar Vega Camacho, soy miembro de Comuna. Vengo de Bolivia. Grupo Comuna es un espacio abierto y crítico que ha venido acompañando desde los últimos 10, 11 años los movimientos sociales indígenas en Bolivia. Cuando digo acompañando es que creo que buena parte de nuestro trabajo de reflexión, de producción y de articulación está en la medida en que ha sido un aprendizaje con el propio proceso boliviano. Desde allí yo creo que si podemos hablar de un aporte del Grupo Comuna, va a ser sobre todo en la medida en que ha podido constituirse como un espacio de encuentro, de debate y de crítica con respecto a las formas de conocimiento y las formas de acción. Bueno, estamos en la Facultad de Derecho y viene una pregunta y en la que ahora se reformulan y dicen que los estados pueden cambiar, ¿no? Y que se pueden repensar o reinventar el estado en algunos autores. Y quería preguntarle si usted considera que el derecho que se estudia aquí, que es el derecho que oficialmente se dice con mayúsculas, puede aprender. Puede aprender. En la propia pregunta que haces hay varias cosas que habría que aclarar, ¿no? Para comenzar, no me usted, no me tuteo, por favor. solamente el usteado de cariño colombiano. Sí, cierto. El tema del Estado, ¿no? El tema del Estado creo que es un tema decisivo de encarar no solamente como debate, sino como un ámbito de intervención. Cuando digo de intervención es que hay una necesidad de, hoy en día en las estrategias políticas, de entender no como un ámbito cerrado, homogéneo, sustancial, único, ¿sí? Sino como aquella abstracción, podemos llamarla así, que tiene una materialización muy concreta, porque sabemos lo que es una decisión estatal o lo que es la razón de Estado, ¿no? Pero no deja de ser una abstracción que tiene su materialización, pero que en esta abstracción está poniéndose en juego un campo de lucha, un campo de disputa. Esto es un conocimiento acumulado y de mucho tiempo de las distintas luchas de los movimientos sociales indígenas. Por ello, siempre han tenido distintas estrategias, ¿sí? Dependiendo los distintos ámbitos que están luchando de lo que llamamos aparatos de Estado. Es decir, querer definirlos como antiestatales es no entender el propio carácter de los movimientos sociales indígenas. Sobre todo en el movimiento indígena nos enseña en qué medida el Estado es un ámbito entonces que es un conjunto de estrategias, un conjunto de instancias e instituciones, de prácticas. En esa medida el Estado es una relación social y que puede ser dúctil, puede ser un lugar que puedes modificar, cambiar. Es decir, a diferencia de lo que es su nombre, Estado, lo más estático, lo más duro, demuestran que es un ámbito plástico, dúctil. Y esto nos enseña de qué manera uno puede intervenir y generar lo que quizás un autor de una forma muy linda lo pone, que es Boaventura Sosa de Santos, que puedes utilizar estrategias o instancias, vamos a decir, hegemónicas, pero con un uso contrahegemónico. Voy a poner el caso boliviano como una demanda que la gente
agenda de octubre se va a poder viabilizar a través de unas elecciones formales, modernas, liberales. Es decir, en un momento de crisis estatal que vivía Bolivia, por el ascenso de los movimientos, que se hace lo más visible el año 2000, pero no quiere decir que comience en el 2000, con la Guerra del Agua, a una serie de acontecimientos hasta el 2003, que es la Guerra del Gas y de donde surge la Agenda de Octubre, ¿no? Va a generar un espacio que en diciembre del 2005 se tenga que convocar a una nueva elección. Crisis de Estado, crisis del sistema político partidario, crisis de la representación, y a través de un espacio como las elecciones formales, se va a elegir a un partido y un liderazgo que cobra legitimidad y consenso colectivo y social, cultural en Bolivia, porque asume no la agenda de su partido, sino la agenda de octubre. Y de esta manera se habilita, se viabiliza lo que llamaríamos una transformación estatal. Este es un uso de un ámbito hegemónico de manera contrahegemónica. De la misma manera, uno diría, ¿por qué los movimientos indígenas van a reunir tal energía, tal fuerza para demandar una asamblea constituyente, hacer una nueva constitución, un nuevo Estado? Pero bueno, vamos a ver lo que ha sido la mayor fortaleza del liberalismo. Hablar del Estado, la Constitución, el derecho, la ley, va a tener un uso contrahegemónico. De la misma manera, yo diría, podemos ver de qué manera la política y el campo político va a ser resignificado y replanteado ya no como un espacio de privilegio o de jerarquía, sino como un ámbito de pluralización y de democratización. Es decir, el propio movimiento indígena va a poder desarrollar no solamente una propuesta política, sino cambiar los marcos políticos y el vocabulario político. Esto es la verdadera transformación. ¿Dónde diríamos, bueno, no estamos hablando entonces de que se quiere construir un Estado o hacer, sino se habla de una transformación del Estado? Y es que el movimiento indígena va a plantear desde su digamos, propia condición y sus potencialidades, que es el tema de lo plural y el pluralismo. Este es, yo diría, el elemento esencial. Y esto es lo que cambia el vocabulario y el marco político, porque estamos hablando y pensando desde el pluralismo. Venimos de tradiciones que más bien se han esforzado, han desarrollado y han perfeccionado el monismo en todos sus ámbitos. Desde la lengua que se habla, hasta los vocabularios especializados, hasta las personas calificadas, hasta lo que es, digamos, lo objetivo, lo que es real, lo que es. Y obviamente, no solamente marginando o excluyendo, sino invisibilizando o haciendo inexistentes otras realidades. Vamos a ver cómo esto abre todo un nuevo escenario y es un nuevo campo de lucha. ¿Por qué? No, esto no quiere decir que es el Estado plural, es la armoniosa convivencia. No, es un nuevo ámbito que ayuda a plantear las diferencias, a debatir las diferencias, a discutirlas y gestionarlas de forma completa, pero desde una perspectiva monista. Este es, yo diría, apenas el umbral de este escenario que estamos viviendo. Un umbral que, yo diría, me animaría a decir, corre enormes riesgos, no solamente por lo que es un potencial, digamos, transformador y emancipativo para otras experiencias en la región y en el mundo, sino por determinadas características de lo que llamaríamos la crisis del capitalismo. Cuando hablamos de crisis, no hay que pensar que en términos fisiológicos o médicos, que alguien está mal, es que está enfermo,
esta fase terminal, no. La crisis es cuando el sistema, tus componentes, ya no funcionan, ya no tienen capacidad de reproducirse o continuar su curso. Esta es la crisis. Y una crisis del capitalismo no se da por sus errores o sus fallas o sus limitaciones. La crisis en el capitalismo, y este es un principio básico que escribió Marx, se da por sus triunfos. Cuando triunfa el capitalismo, un ciclo entra en crisis, que ha triunfado, no porque no ha podido, y tiene que, para poder continuar, modificar su estructura y sus componentes y establecer nuevas fronteras para el capital. Pues la crisis del capital no es necesariamente su muerte solamente, no es. Es un momento de, digamos, una profunda cambio o modificación en el propio sistema para buscar nuevas fronteras. Por eso, digamos, ha tenido tantos años, tantas siglos de sobrevivencia del capitalismo en distintos ciclos. Y es muy importante entender esa dinámica y esos cambios, porque estos momentos de triunfo del capitalismo tenemos que leerlos ligados a lo que son las luchas y el enfrentamiento frente al capital. Porque, claro, otro sería decir, bueno, por un lado va la dinámica del capital, con sus ciclos y sus crisis, y por otro lado van las luchas, ¿no? Está extremadamente implicado. Y cuando hablo en el caso boliviano, como de esa capacidad de interpelar, no solamente, digamos, denunciar, sino enfrentarse y empezar a discutir alternativas al capitalismo, y es un momento de crisis, hay que entender de que, y no festejar de que hay un capitalismo que está muriendo, sino que está buscando nuevas fronteras. Y las nuevas fronteras en nuestros países, como Bolivia y en Sudamérica, es el extractivismo. Estamos en un momento de de una profunda transformación estatal, de una emancipación y de una capacidad de, desde los pueblos y naciones indígenas, de generar estos espacios plurales, pero en un marco extractivista. Esto nos tiene que volver sospechosos, porque estamos sosteniendo nuestra base material de construir un Estado a partir de una nueva demanda del capitalismo. Un capitalismo que, en su búsqueda de nuevas fronteras, se plantea el extractivismo, y ahí hay que ser muy claros, un extractivismo a gran escala, y depredador y destructivo, que apunta a no solamente la región, sino sobre todo una zona que ha sido la gran reserva del continente y del planeta, que es el Amazonas. Y estamos vulnerando y poniendo en riesgo. Y estamos queriendo sostener discursos progresistas y de transformación con ese sustento material. Este es el debate que tenemos actualmente. Y esto también nos tiene que alertar en qué marco estamos transformando el Estado. Yo quería preguntarle, ¿qué es pensar para Comuna? A ver, no me animaría a contestar por Comuna, pero podría ensayar una respuesta a partir de las experiencias de Comuna, ¿no? Y creo que me animaría a decir que si yo he podido tener la oportunidad de tener un espacio de pensamiento y siempre entendiendo pensamiento como aquel espacio de interacción, el pensamiento nunca es uno solo, es un hecho social, ¿no? Es porque Comuna abrió ese espacio, un espacio donde yo podía escuchar, aprender, podía proponer, discutir, debatir, podíamos llegar a acuerdos con otros. Pero al mismo tiempo era un lugar de enormes retos por ciertos temas, ciertas propuestas o ciertas decisiones que no siempre terminaban muy felizmente. Pero yo puedo decir que
Y para mí ha sido y es todavía un espacio de enorme productividad, de enorme vitalidad, porque es un espacio que me compromete y me obliga a trabajar, a pensar, a hacer. Con los megaproyectos parece que derecho y vida están reñidos. Sería una forma de leerlo. Lo digo una forma de leerlo porque daríamos por hecho de que la vida es solamente, digamos, la conservación o el mantenimiento. En realidad la vida es movimiento, es cambio. La vida es interactuar con las cosas. El tema es de que en una lógica del capital no estamos sustentando ni reproduciendo las formas vivientes. Lo importante es la acumulación. Y si eso hace que se termine su capacidad de sustento, de reproducción, de mantenimiento, no importa, porque lo importante es el capital, ¿sí? Y el derecho pareciera que es nada más un tema de ley. En realidad, ¿cuál es el tema con el derecho? Y ahí yo tengo un fuerte debate si es que hay un derecho de la naturaleza, si la naturaleza es un sujeto de derecho. Esa es una perspectiva que yo me animo a ponerla sobre la mesa a discutir. Creo que ese es un esfuerzo para visibilizar y concientizar el tema de la naturaleza. Y muchos rápidamente hablan de naturaleza igual a Pachamama. El peligro es de que al hacerlo y visibilizarla y defenderla, estamos generando más distancia entre lo humano y la naturaleza, porque lo volvemos otro sujeto. El tema no es de sujetos, son subjetividades, y las subjetividades se desarrollan en un contexto, en un entorno, que no es la naturaleza, en realidad es tu campo de despliegue. El tema es cómo salimos de un pensamiento antropocéntrico. No tratemos de darle una figura antropocéntrica a la naturaleza. Este es para mí el tema vital. ¿Sí? Entonces, yo entiendo y creo que ahorita quizás no es el momento para discutir esto, porque es más bien hay que sumar estos esfuerzos por dar, pero hay que reconocer los propios límites de querer dar, volverlos sujetos a la naturaleza. El tema es, y no estaría tanto darle sujetos a la naturaleza, sino cómo darle, digamos, la capacidad de entender de que las formas vivientes y los modos de vida, ¿sí?, son campos de subjetividad, no de sujetos, subjetividades. Y aquí se modifica completamente la idea del derecho, porque el derecho, en el ámbito occidental, eurocéntrico y más todavía liberal y moderno, es solamente a partir del sujeto. ¿Qué te enseña el pluralismo? ¿Sí? Que hay distintas fuentes de derecho y no solamente de sujetos. Y aquí es donde entramos entonces a un nuevo campo para discutir el tema de los derechos, ya no a partir de sujetos. Y esto, claro, cambia completamente, pero esto es todavía una tarea por hacer. Yo tenía una pregunta en este punto. Están las tesis del derecho crítico, los pluralistas, la gente que dice el derecho desde abajo, están los positivistas de izquierdas, los positivistas de derechas, están aquellos que hablan de derechos de los pueblos originarios, está el derecho de las empresas transnacionales, pero extrañamente coinciden en un punto, aunque con matices desde luego, y es el derecho a la consulta. Y esto se hace sospechoso, ¿no? ¿Qué opinión le merece que tanta gente de posturas tan diversas y tan encontradas? Creo que hay que leerlo un poco retomando a lo que te decía, cómo esta carga, esta memoria de las luchas de los movimientos indígenas perciben de que el tema del Estado y el tema de la ley no es uno, sino es un ámbito, digamos, es una abstracción que habla. Por eso tú vas a ver que hay una estrategia para generar una propuesta de derechos en las Naciones Unidas. Pero no es porque crean que las Naciones Unidas va a cambiar la realidad, es porque saben que eso tiene un efecto. De la misma manera, lo van a tratar de articular con respecto a una estrategia
sobre los estados-naciones. Claro, y van a pelear por, digamos, generar determinados derechos. Pero cuando se haga la oportunidad de que transformar el Estado, van a hablar de un pluralismo jurídico. ¿Sí? Es decir, hay que entender de que esa es la particularidad, yo diría, que hay que entender en la lucha. El capitalismo y digamos, el ciclo que estamos de capitalismo, que es un capitalismo global. Y por eso, digamos, tiene la capacidad de ser un sistema mundo, ¿sí? Es porque trabaja, digamos, en distintas escalas y en distintas temporalidades. Y puede ordenar esas distintas escalas y temporalidades a un comando, que es del capital. Esto, si no generamos estrategias que puedan responder ante eso, no estamos entendiendo la dinámica del capital. Esto es lo que hace el movimiento indígena. ¿Me explico? Entonces, no se trata de que es esto o lo otro, No, es más bien de agregación. Es esto y esto y esto y esto. Y esto es muy interesante. Y eso lo vamos a percibir y eso es lo que hemos aprendido, te digo, en el propio proceso boliviano, de que un escenario es el que estamos luchando en nuestras comunidades. Otro es en sindicato, otro o en la junta, otro es en el tema gubernamental, otro es dependiendo de los aparatos estatales, otro es en el tema geopolítico regional, otro es en las Naciones Unidas. Se tienen que articular, por supuesto, pero no quiere decir que es uno u otro. Por eso digo que es más de agregación y de articulación para poder afectar en distintos puntos. Es el tema, el derecho a la consulta. Esto es, digamos, un elemento básico, elemental. Es decir, si nosotros que vivimos en ciudades y quieren abrir una avenida, y lo pueden justificar por las necesidades del crecimiento urbano, transporte público, ¿no? Y tal, ¿no? Pero tienen que negociarlo y tratarlo con los habitantes de esa calle. No pueden llegar y expulsarlos y sacarlos. Esto es evidente. Vamos a ver cómo la ciudad ha generado derechos de ciudad. ¿Sí? Y los defendemos a capa y espada. E inclusive, hoy en día, que se han ido eliminando, vamos a decir, ese es el salvajismo del neoliberalismo, ha ido extirpando derechos sociales, colectivos, comunes, ¿no? En el ámbito urbano y ciudadano es una pugna muy fuerte. ¿Cómo hemos invisibilizado esto en el ámbito rural? Claro, hemos desprotegido completamente. Lo que hay que decir a la gente es cómo es posible que una cosa tan elemental en el ámbito urbano necesitemos tantas marchas, tantas protestas, cuando eso es lo que peleamos en la ciudad. Claro, pues ahí ves cuán subalternizado, cuán dominado, cuán está lo rural frente a lo urbano. Y si esto todavía lo ligas con el tema cultural, el tema racial, te das cuenta de cómo funciona esa lógica de dominación. ¿A qué huele la utopía? ¿A qué huele? Hay una frase muy linda, ¿no? Que dice que solamente se hace posible pensando lo imposible. Un poco jugando con eso. Hay una tendencia a criticar o a señalar que algo que no está en la realidad es utópico, no tiene su topos, no tiene su lugar. Pero vamos a ver de que esta ha sido una de las principales, yo diría, herramientas, armas de los colectivos y de las formas de organización social. Lo digo, ha sido pensar algo que no era posible, pero no porque era para uno, por eso digo que son de colectivos, de grupos, de comunidades. Y cuando estos tienen la capacidad de articular estas distintas grupos, estas distintas comunidades, ¿sí?
en ese sentido son y tienen una capacidad plural, pueden ser extremadamente explosivas y de nuevas realidades. Me gusta mucho cómo hablas. Yo tenía una duda, sí que me recorre por dentro, ¿no? Y es que parece que la razón en algunos puntos, o la razón tal y como la comprendemos, tiene unos límites, ¿no? Y a veces, ante determinadas preguntas, yo se lo digo, bueno, ¿cómo lo hacéis? Entonces decimos, por intuición, ¿no? ¿Ustedes creen que la intuición tiene un papel en...? Tú también vas a hablar, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero la intuición, sí. A la hora de articular, por ejemplo, la diplomacia de los pueblos, que no se puede racionalizar dos mundos que se tengan que encontrar. Yo creo que solo se puede... Claro. No, yo me animaría a decir, es que hay una tendencia a oponer razón a intuición. En realidad, yo diría, hay que entender que la razón no es una sola, como nos enseñan, digamos, en la escuela, en la universidad, y es la forma formal y sistematizada, ¿no?, desde el eurocentrismo occidental, ¿sí? Y que nos han querido decir, esto es, si no piensas así, no eres racional, no es razón, ¿no? Y en realidad vamos a ver cómo buena parte del pensamiento contemporáneo y inclusive de la ciencia más avanzada, estoy pensando en el ámbito de la física, en el ámbito genético, nos enseñan de que hay distintas formas de razonar. Otra vuelta voy a volver al pluralismo. El tema es que quizás no hay una razón, hay razones. Y si podemos incidir o trabajar a partir de intuiciones, es porque estamos haciendo operar otras formas de razón. Y esto quizás no se lo visibiliza. Lo ponemos un ejemplo que a mí me gusta mucho, que lo tengo así muy presente además de una película, pero la película más bien nos advierte cuán cotidiano y automático es, ¿no? En la película sucede que el personaje va a buscar a otro personaje que ha sufrido una amnesia. Lo encontraron vagando en el desierto, lo recoge, ¿no? Y por lo visto hay un fuerte vínculo y están charlando, ¿no? Y el otro trata de acordarse y el otro no recuerda nada. Y cuando están charlando en el camino, porque además él le pide que para cuando lo va a recoger que por favor no lo regrese en avión, ¿no? No por tierra, porque si él pierde el contacto con la tierra, teme que, ¿no?, él puede perder la razón, puede no sentirse, ¿no?, como persona, por más de que no tenga memoria, no tenga... Y entonces cuando están en este diálogo tratando, ¿no?, de buscar, y el otro sobre todo hacerle reconstruir en su amnesia quién es y demás, le dice, la verdad no me acuerdo, pero me gustaría manejar, le dice, y sigamos conversando, ¿verdad? Sí, pero no me dices que no te acuerdas. ¿Tú crees que sabes manejar? Me dice, la verdad que no sé si sé manejar, pero presiento que mi cuerpo sí sabe manejar. Este presentimiento, esta intuición, nos vuelve a decir cuánto el cuerpo sabe. En realidad no lo parece. Esa es una frase maravillosa de Spinoza. No sabemos cuánto el cuerpo es capaz, cuánto sabe el cuerpo. En realidad, en eso tenemos que ser extremadamente materialistas. Es el cuerpo el que piensa. Y no pensamos como normalmente nos han querido ubicar la cabeza. Lo hacemos con las manos, los pies, lo hacemos, ¿sí?, con el... Esa es la forma en que nos comunicamos y es la forma que aprendemos y es la forma en que nos relacionamos. Que lo hemos querido abstraer, ¿no?, a partir solamente de palabras o de la idea de que te estás imaginando, pensando y es solamente en tu cabeza, ¿no? Esa es la famosa separación cuerpo-mente, ¿no? Cabeza-corazón. Entonces, aquí hay un tema, y por eso traía esa película que es la de Wim Wenders, París, Texas, ¿no?, que es una maravilla esa película. Hacemos muchas cosas y las creemos que son automáticas. Manejar
Todos hemos manejado un coche y te das cuenta cuán incorporado lo tenemos en el cuerpo. Sabemos cómo se cambian, mueven los pedales, esto, mientras estamos charlando o estamos escuchando música y hacemos muchísimas cosas de esa manera. El cuerpo está trabajando, está pensando, sabe. No, sí, es un poco como complementar ahí, como Patricio Guerrero habla del corazonar, y es con respecto a eso, no se puede mirar como esa dualidad a partir la razón, digamos como desde ese concepto que lo tenemos del egocéntrico, ¿no? Sino como, o lo que tú dices de la intuición, o lo que diga tú como piensas bonito y yo estoy pensando bonito, ¿sí? Pero ¿qué te implica pensar bonito? Pues también, digamos, como partir del sentir, empezando por ahí, cómo tú sientes, cómo tú aprecias, cómo tú te conectas con el mundo, con los otros, ¿no? En el día a día, los aprendizajes que dan cada minuto que uno está respirando y está en un contexto y mira qué maravilloso, estamos acá sentados y estamos pasando bueno. ¿Qué le tienes que agregar a esto que es así? O sea, se da solo. También igual tiene que ver, ¿no?, del contexto. Yo vengo de un contexto en el que el conflicto era no tanto una imposición, sino como algo necesario para sobrevivir. De hecho, llegó un momento político en el que partíamos de la derrota, ¿no? Y en cambio, en otros lugares, ¿no?, donde habéis estado, si bien se podía partir de una batalla en la guerra en la que hubo derrotas, nunca hubo la derrota, ¿no? En cambio, en nuestra historia hubo la derrota no solo una, sino varias veces. Sí, si te pones en la posición de los pueblos indígenas dirías lo mismo. Es decir, estamos hablando de 500 años de lucha. Y ellos no desfallecen. En realidad vas a ver que sí, ellos tampoco subestiman la derrota. Saben lo que es una derrota, porque la derrota ha sido destrucción de pueblos enteros, ¿sí? Y la desaparición de estos pueblos. Pero ellos ¿cómo te puedo decir? No trabajan a partir de que, bueno, ahora somos unos esclavos, somos unos dominados, ¿no? Sabemos que estamos en una situación de dominación, de explotación, de desposesión, y ahora tenemos que generar nuestras estrategias de resistencia. Quizás no tengamos las condiciones de, digamos, de propuesta, porque estamos en la pura resistencia, en la lucha de resistencia. Pero nuestra lucha de resistencia sirve justamente para hacer la red, hacerles las condiciones de poder modificar esa correlación de fuerzas. Esto lo digo porque, como bien lo dices, esto nos enseña, en buena parte como nos dicen, es que esta es la madre de las batallas, esta es la que define todo. No, es decir, ellos dicen, este es un camino y hay que saber entender en qué lugar del camino estás y para dónde va tu camino y de qué manera avanzas. Hay momentos que puedes caminar más rápido, otras veces más lento, ¿no? Otras veces tienes que estar mirando, pero ese es un camino. Y en ese rompe la idea de ese mito de la revolución. La revolución es instantánea, es ahora, es esto, ahora hacemos un nuevo calendario, un nuevo... No, calma, entendamos, ellos no te están diciendo no, con calma. En realidad ellos te están hablando, es una revolución permanente, es todos los días. Por eso quizás ya la palabra revolución no sirve. ¿Sí? Tengo una duda así, como Un terminológica. segundo, van a pasar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cochabamba se le llamó la guerra del agua, ¿no? Los megaproyectos hoy en día son un reto o son una guerra. Es una guerra. Digo, es una guerra porque el tema está no una condena inmediata a los megaproyectos. Es como decir, podemos caer en fundamentalismos como decir, la tecnología, eso fue así en el siglo XX, la tecnología es la que nos imagina. No más tecnología, no más aparatos, no más máquinas, ¿no? Este no era el pensamiento, digamos, que te ayudaba a emanciparte, sino era qué tipo de tecnología, qué tipo de máquinas, qué tipo y para quién y para qué. ¿Sí? Vuelvo, el tema de los megaproyectos está muy fuertemente ligado a esto y
digo es una guerra, porque en sí no es un problema del megaproyecto, sino de qué tipo de megaproyectos, para quién y para qué. ¿Por qué lo digo esto? Porque tenemos que pensar los megaproyectos en un contexto de lo que es el debate energético. Claro, ahí está el tema. No es un problema de sino cómo estamos realmente reforzando o estamos transformando nuestras necesidades energéticas. Pensemos hoy en día, necesitamos iluminación, necesitamos agua, tenemos desechos, tenemos que generar, y nuestras poblaciones están en crecimiento. Nuestro problema no es que hay mucha gente, el problema es de que hay una acumulación de capital. Hoy como nunca se produce más riqueza que en otros siglos. Hoy como nunca hay mayor distancia, hay un abismo en la distribución de esa riqueza. No es un problema de la teoría de Malthus, que somos demasiados y por eso estamos en este lío. No, es la distribución. Entonces regreso, megaproyectos, hay que pensarlos y tratarlos en ese contexto energético, ecológico, ¿no? Pero sobre todo en función de las colectividades que tienen que decidir de qué forma y para qué y de cómo. Y ahí entra el debate, queremos hacer más represas para hacer más energía eléctrica. Es decir, esa cantidad es para las poblaciones o es una demanda de la industria extractiva que necesitan para la minería. Porque es la que más consume más que las ciudades. Y lo que está en ascenso es la minería, en un caso, ¿no? Y así vamos siguiendo. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer mitos alrededor ni de la máquina, ni de la tecnología, ni del megaproyecto, ¿sí? Sino resignificarlos, reconstruirlos. Y esta es otra vuelta, el aprendizaje de los propios experiencias y formas de percibir el mundo. ¿Cuál es el papel del otro en nosotros? Hay un juego gramatical, como me gustaba decir, hay una cosa diabólica sintáctica, ¿no? Porque si nos pensamos en esa pregunta, lo estamos haciendo en un contexto de una lengua, ¿no?, latina, y vas a ver que la propia construcción de nosotros es bastante compleja. Es decir, lo que pareciera que nos incluyera, ¿no?, es una construcción muy compleja, otros. ¿Sí? Hay una tentación a trabajar entre lo que es y no es, ¿sí? Entre lo que nosotros o otros prefieren hablar del ser y los otros, el otro, los otros, cuando quieren vulgarizar, ¿no?, estas dicotomías. En realidad, yo diría, y ahí sería mi mayor observación con toda esta discusión, es que es una visión, otra vuelta para construir y separar lo que va a ser el sujeto. Lo que hay que hacer es la crítica de la idea del sujeto. Y esto no es que hagas desaparecer el sujeto, sino es justamente para poder señalar cómo el sujeto más bien está invisibilizando o está eclipsando las subjetividades. Cada uno de nosotros es un mundo de subjetividades. Yo no puedo decir yo soy esto y nada. Es lo que me piden a mí. Identifíquese, su nombre, su número de pasaporte, su carnet de identidad, ¿no? ¿De qué ciudad está? No, yo soy muchas otras cosas. En realidad, lo que hablábamos hace un rato, hablaba de la intuición, lo que hablábamos hace un rato de la utopía, es qué capacidad tengo de reinventarme, de hacerme otras formas, otros dios. Esto es la maravilla de las artes. Eso es lo que más podemos celebrar de lo que vemos. ¿Por qué leemos o escuchamos historias?
¿Por qué vemos esas películas? ¿Por qué esas obras de teatro? ¿Por qué esas pinturas? Porque en el momento que descubres, y a cada uno le toca por sus distintas, digamos, experiencias, recorridos, es como he descubierto un mundo. Es decir, llegas ante determinados límites de experiencia y dices, ese es otro mundo. Y no solamente veo otro mundo, sino me ha cambiado el mundo que veo. Este es el tema de las subjetividades y los potenciales. El tema del ser, de Eclipse, dice, no, el sujeto es esto. Y estos son los otros. Yo desde ahí, yo volvería que quizás más que hablar del ser, en el sentido de nosotros, es hacer ser. Hacer ser son subjetividades. El problema no es entre contraponer ser y hacer, es hacer ser. Estás produciendo subjetividades. Y esto es un tema que, digamos, nos replantea buena parte de lo que nos han enseñado como ontología, epistemología, axiología, ¿sí? Claro, porque modifica toda esa modificación, porque claro, llevamos siglos desde la tradición eurocéntrica occidental, trabajando, retrabajando, puliendo y demás, pero es solamente una línea con respecto a una multiplicidad de otros pensamientos y otros trabajos. Pongo el caso, el más evidente es el caso en el Oriente, que no se plantea de esa manera el ser. Va a llegar incluso a decir, el tema es no ser, ¿sí? Para ser así budista, ¿no? ¿Cómo? Más bien desarrollas técnicas, tecnologías, justamente para borrar esa idea del sujeto. Y con eso no te estás diciendo que yo ya no soy nadie o no tengo identidad, sino puedo generar otras posibilidades. Ese es un camino. Veámoslo también en el ámbito de los pueblos. Y ellos van a trabajar. Yo ahí les recomendaría un autor maravilloso, contemporáneo, Ibeiros de Castro. Sí, es que él se ha dedicado a trabajar el pensamiento masónico. Y desde el pensamiento masónico, lo que él llama un conocimiento perspectivista, desde las perspectivas. Porque lo que él habla es de que el tema no es que ellos no reconozcan otras culturas. Esa es una visión, cuando tú tienes un pensamiento antropocéntrico, entonces es lo humano y las culturas. Pero es siempre a partir del humano. ¿Y a quién vas a calificar como humano? ¿Sí? Eso es el pensamiento múltiple. Dice, no, en el mundo masónico, ellos cómo perciben, no es lo humano, ellos hablan de ser viviente. Y el ser viviente, ¿sí?, tiene distintos regímenes. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser viviente se aloja en este pueblo o este otro pueblo, pero también en ese árbol y en esa piedra y en ese, vamos a decir, esa montaña o en ese río. Y si tú no sabes leer cómo funciona ese régimen de ser, no puedes, digamos, interactuar, ni siquiera lo puedes tratar, ¿sí? Y si yo tengo un desafío con otro régimen, como puede ser otro grupo humano, otro pueblo, es porque ellos están en colisión con otros seres. Por eso es mi enemigo. Y por eso tengo que combatirlo. Y por eso tengo que hacer un ritual. No está diciendo que ellos viven armoniosamente, sino ellos codifican el tema del relacionamiento de otra manera. ¿Qué estoy diciendo finalmente? Voy a ser arriesgado. El tema no es resistirte al occidental. Este es el otro gran mito. Porque al hacerlo, lo vuelves un bloque y lo vuelves más fuerte todavía. Es que eso es occidental, ¿no? Igual que la tecnología, igual que... No, es entender que Occidente es también un ámbito donde hay una disputa por querer hacer el pensamiento hegemónico.
Si tú no sabes entender ese campo de lucha, no vas a saber tocar Occidente. En realidad lo estás fortaleciendo, porque lo vuelves sustancial, esencial, ese es Occidente. Lo vuelves más fuerte, es como el Estado, ¿no? En el otro lo despliegas. ¿Qué es lo que nos han enseñado, yo diría, de forma muy particular, buena parte en Latinoamérica, y que los que mejor expresaron también fueron los brasileños en los años 20, cuando hablaban de modernismos, y especialmente en el ámbito cultural? Y modernismo no quiere decir yo quiero ser, sino ellos hablaban de ser contemporáneos. ¿Qué quería ser contemporáneos? Queremos compartir el mismo tiempo de la cultura. No es que hay la cultura de París, no es la cultura de Nueva York, no es la cultura de Londres, ¿no? Les decían, Sao Paulo también puede ser, pero también puede ser Buenos Aires. ¿Cómo eres contemporáneo? ¿Qué decían los brasileños? Es que soy un antropófago. ¿Cómo que un antropófago? Claro. Eso es lo que me han enseñado mis pueblos, que todo se puede consumir. Y va a depender cómo se digiere. Ellos no se resistían, decían, recibo, ¿no? Y yo lo voy a ir procesando y yo voy generando. Mira qué diferencia con respecto a la resistencia. Claro. Este mundo es y debe ser un mundo de antropófagos en ese sentido. Un antropófagos, si quieres llamarlo culturales. Claro. ¿Qué es lo que más te puede abrir lo que hablábamos y sorprenderte de que haya otros mundos, otras formas de ver el mundo? ¿Eres un realista realista? Algo. Esas son sus citas ocultas. Está sacando. No sé si tengan preguntas. No, nada, más que todo como hablaba del camino un poquito, como si la historia, por ejemplo, de nuestros pueblos, una lucha que viene también, como que tiene sus altos, sus bajos, sus momentos acelerados. Pero pensamos hoy Bolivia, como, digamos, como en un caso concreto que se ve ahorita, como si con las contradicciones que nos están puestas y dadas. Hace poco nomás yo veía un mensaje de Felipe Quispe, el movimiento catalista, llamando a la militancia, a todo el mundo, a hacer resistencia, ¿no? Y un poco como uno no sabe si pretenden ya la articulación o no, sino más bien como de nuevo seguir ahí luchando de frente, porque a veces como que no se van ciertas luchas o diferentes posicionalidades, ¿no? En los pueblos. ¿Cómo se vería eso, por ejemplo, en un futuro para pueblos como el Ecuador y Bolivia, que viene ahorita un tránsito, ¿no? Un cambio también en lo concreto, en el electoral, en el gobierno, todas esas cosas? ¿Cómo se viene eso? Mira, yo diría, hay una cosa que no podemos eludir, y es decisivo para entender, digamos, este camino, ¿no? Sí. Una posta, un hito en este camino ha sido los procesos constituyentes que no han terminado, pero que han dado constituciones. Y cuando digo constituciones, no es que han dado un texto, que sería la forma más positivista de verla, ¿no? Hay un texto, lo lees y esto lo aplicas. Claro, eso lo puede hacer una computadora, ¿no? Es un marco, yo diría una brújula, que se vuelve un programa político. Es decir, si hoy en día hay un debate sobre el tema del extractivismo, el tema de los megaproyectos, es justamente no con meramente aspiraciones y demás, sino en el marco de la Constitución. Este es, yo diría, una de las materializaciones de los movimientos, no la única, una de las grandes materializaciones, que tienes un programa político. ¿Cuál es el debate que hay en Ecuador y Bolivia? Es que los gobiernos actualmente dicen, ya hay Estado plurinacional, y por eso yo puedo decidir estas cosas y puedo hacer estas cosas, y puedo hacer tales leyes y puedo hacer tales contratos o tales decisiones. ¿Qué dicen los pueblos y los que están, en el caso de Bolivia, en la marcha, hace 2 o 3 semanas, en la misma marcha que estuvieron en el Ecuador, con respecto a grandes proyectos de la minería, ¿no? No solamente
está equivocado en lo que está planteando, en el tipo de contratos, el tipo de propuestas, sino nada más es anticonstitucional. Es que esto es bien importante entenderlo. Hay un empoderamiento, no solamente de la Constitución, sino de la idea de Estado, del proyecto de Estado. Ya no es un gobierno, un líder el que dice, yo hablo en nombre del Estado, no, la gente dice, nosotros somos el Estado. Y nosotros decimos lo que debe hacer una autoridad que hemos elegido. Y ese es su trabajo, ese es el mandar obedecernos. Eso lo estamos viviendo. Y ese es el tipo de conflictividad que hay. Mucha gente lo ve que entonces esto ya se ha agotado. O sea, esto es apenas el inicio. Y hay que entenderlo que es que tenemos y hay que trabajarlos como programas políticos las constituciones. Es decir, contamos algo que no teníamos hace 10 años. Tenemos una brújula. Pero una brújula que tiene una fuerza que tú puedes interpelar a autoridades, órganos, entidades estatales si están cumpliendo o no eso. ¿Claro? Y eso modifica toda la correlación de fuerzas. Cambia la idea de política, cambia la idea de ciudadanía, cambia la idea de autoridad, cambia la idea de ley y de institución. Estamos apenas en el germen de esto. Claro, y por ejemplo, bueno, digamos que el caso de Bolivia, por ejemplo, el caso de Ecuador, hace un año lanzamos precisamente en Quito como el buen vivir, sobre todo parte de un discurso oficial ¿cierto? Sabemos la realidad ahorita que frente a un número de personas que están enjuiciadas, que han sido detenidas, que están perseguidas, ¿no? Por exigir precisamente eso. ¿Cómo? Pero aquí es algo importante. El tema está acá de cómo, un primer punto, indudablemente hay un uso instrumental sobre, digamos, estos logros, estos avances, ¿no? En las constituciones y como programa político, como por ejemplo el tema del vivir bien. ¿Sí? El primer punto es de que se ha puesto en la mesa el vivir bien. Tan es así que ellos tienen que instrumentalizar. Primer punto. Por eso no hay que desecharlo. Más bien hay que seguir afectando y peleando por el vivir bien. No es suficiente denunciar que lo están instrumentalizando, sino justamente porque el ámbito gubernamental se ve obligado a abrirlo, a volverlo, digamos, parte, es donde tenemos que intervenir. ¿Me explico? Porque ahí hay condiciones de modificar la correlación de fuerzas. Lo difícil sería querer poner en la agenda el vivir bien. Ahí sí sería gravísimo. Ese es el cambio de correlación de fuerzas. Y por eso es un debate tan fuerte. Yo diría, lo más importante quizás en nuestros países, en el caso de Ecuador y Bolivia, y un momento tan delicado que estamos viviendo, una modificación del tema gubernamental frente al proyecto estatal y de transformación y la construcción, es no permitir que el debate se vuelva meramente del país. Tiene que ser un debate sudamericano, mínimamente, por no decir internacional. Tiene que ser sudamericano, porque se están poniendo en juego y se están desplegando intereses sudamericanos y mundiales. Entonces, dejar que sea un debate meramente del país es aislado, encerrado, es volverlo una isla. Una isla en el sentido de que no tiene, digamos, articulación, no tiene vínculo, no tiene ecos, ni tampoco tiene los aliados, las fuerzas, los corredores que te permiten modificar. Entonces, yo diría, en el caso ecuatoriano y boliviano, hay que abrir el debate a nivel sudamericano. Porque además, esa es justamente cómo opera la lógica capital. Entonces, tenemos que saltar a esa escala. Mínimamente, yo diría, en este momento, a nivel geopolítico, regional, sudamericano, volverlo a posesionar. Digamos que un poco competitivo lo que la diplomacia de los pueblos y la diplomacia, ¿no? Como una y sobre todo porque los megaproyectos, que sobre todo son los que ahorita están más afectando, tienen intereses geopolíticos y mundiales. Entonces, Muchas gracias. gracias a ustedes.
como la San Fe. Sí, eres como... Vamos, a mí me ha pasado por la cabeza verlo por ti, Carlame, tantas. Me pongo un repaso al todo. De los megaproyectos al todo. Y de los megaproyectos otra vez. Así se llama. Muy bueno, chicos. Yo tengo que ordenar mi terreno. Claro. Tengo que hacer una pausa.